Saludos, soy el profesor Heriberto Marín, catedrático de la Escuela de Grado de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. A continuación vamos a presentarles brevemente el estudio sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre los centros 330 en Puerto Rico durante el año 2020 y recomendaciones para el fortalecimiento de sus operaciones. Como parte de este estudio estamos los colegas investigadores, este servidor, la doctora Elba Díaz Toro, de la Escuela de Medicina Dental, el doctor Rivera Gutiérrez, de la Escuela de Salud Pública, el egresado de la Escuela Alejandro Rodríguez Putman y la estudiante Raiza de Luca Morales. Este estudio lo hicimos para la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. El objetivo del estudio fueron identificar el efecto de la pandemia en la continuidad de operaciones de los centros, identificar cambios financieros como resultado de la pandemia, identificar las mejores prácticas y estrategias implementadas durante la pandemia y desarrollar recomendaciones de política pública que permitan fortalecer los esfuerzos para la continuidad de operaciones de los centros y atender los cambios para futuras generaciones. Este estudio utilizó una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. En la parte cuantitativa hubo 17 centros que nos enviaron, 17 centros de 21, es decir, una tasa de participación de 81%, que nos compartieron información financiera, uso de servicios, de recursos humanos para los años 2018 al 2020. En la parte cualitativa se entrevistaron a 68 personas correspondientes al personal gerencial, médico clínico y pacientes, miembros de la Junta y líderes comunitarios de 7 de los centros 70 en Puerto Rico. Luego se trianguló la información de ambos componentes para entonces llevar a los resultados y recomendaciones del estudio. Los resultados, los hallazgos más importantes, primero la parte de logros y fortalezas, fueron los siguientes. A pesar de la reducción general de 12.2% del total de pacientes atendidos en 2020, los centros fueron exitosos en mitigar la reducción en el acceso a los servicios para los pacientes más vulnerables. La gerencia de los centros fue efectiva en reducir el riesgo de contagio del COVID entre el personal clínico y no clínico, implementando protocolos de seguridad y de salubridad efectivos. Ante la reducción de 11.3% del total de pacientes atendidos y de 16.7% del total de visitas, los centros lograron aumentar sus ingresos totales en 11.3% con respecto al 2019. Los centros lograron aumentar los ingresos provenientes de la facturación a los planes médicos en 21.8 millones, equivalentes a un aumento de 12.8% con respecto al 2019. La existencia de una junta de directores con participación y representación amplia de miembros de la comunidad y pacientes de los centros 330 propició y facilitó la comunicación y toma de decisiones dirigidas a garantizar el acceso a los servicios de salud durante la pandemia. Los centros lograron realizar un total de 341.890 visitas virtuales a través de plataformas de telemedicina, y teleconsulta, lo que representó un 28.5% del total de visitas realizadas en el 2020. En términos de pruebas COVID, los centros asumieron un rol protagónico y proactivo en darle acceso a las comunidades y sectores más vulnerables y aislados del país a las pruebas de COVID, colaborando con los municipios, el Departamento de Salud y organizaciones comunitarias, llevando las pruebas a las comunidades. En términos de satisfacción, los pacientes, líderes comunitarios y miembros de la Junta de Directores demostraron una gran satisfacción con las estrategias, medidas y esfuerzos realizados por la gerencia y personal clínico de los centros 330. En términos de los retos y debilidades de los centros, algunas de las personas entrevistadas, la gerencia y personal médico clínico de los centros participantes no parecían conocer y entender muy a fondo lo que es un plan de continuidad de operaciones. La reducción de más de 25% en el número de pacientes pediátricos atendidos en el 2020 relativo al 2019 representa un reto potencial de salud para la población servida por los centros 330. El personal y recursos humanos de los centros demostraron ser vulnerables a situaciones como la pandemia y otras potenciales emergencias durante ocurra una interrupción prolongada de la provisión de servicios de salud. Los centros demostraron ser vulnerables a las disrupciones y vaivenes en los mercados locales e internacionales de suministro y equipos de protección personal. Dado que el 62% de los ingresos de los centros depende de ingresos provenientes del paciente, la estabilidad financiera de los centros se puede afectar grandemente ante interrupciones en la provisión de los servicios. La gerencia de los centros confrontó retos y dificultades en la implementación de la telesalud debido a que problemas de infraestructura, de telecomunicaciones y acceso adecuado al Internet. Recomendaciones. Recomendamos fortalecimiento del sistema de informática de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, negociar como grupo las compras de suministros y equipos de protección personal, crear un fondo de emergencia para los centros 330, desarrollar un plan de continuidad de operaciones, fortalecer la telesalud y desarrollar acuerdos de colaboración, reglamentos y prácticas gerenciales para agilizar el compartir de los datos. En conclusión, aunque claramente queda mucho trabajo por hacer para superar la pandemia del COVID-19, en el momento actual ofrece una oportunidad para que líderes políticos locales y estatales utilicen la creatividad, las innovaciones y las lecciones aprendidas de la respuesta a esta emergencia realizada por los centros 330 para mantener y fortalecer un sistema de salud primario equitativo, resiliente y accesible en el futuro. Muchas gracias por su atención.